Buenos días tengan todos. Nosotros somos el equipo número 7 que está conformado por Carlos Luis Díaz, Daniel Cornejo, Abril Díaz y Carlos Guerra. Vamos a hablar acerca de la etnografía y el estudio de casos. Yo le voy a hablar acerca de la etnografía. La etnografía es la ciencia que estudia y describe los patrones culturales, políticos y sociales de las sociedades humanas. Por tanto, la investigación etnográfica considerada como una metodología de investigación de las ciencias sociales que proviene fundamentalmente de la antropología social o cultural. Es definida por el sociólogo Anthony Giddens como el estudio directo de personas o grupos de personas por cierto periodo de tiempo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones sociales y esto se consigue mediante la participación directa del investigador en las interacciones que constituyen la realidad social del grupo en estudio. Las diferencias entre la macroetnografía y la microetnografía. Encontramos dos que son muy notables o muy marcadas. Podemos mencionar que la macroetnografía parte del estudio de la conducta individual de las dinámicas a pequeña escala, para a partir de allí intentar obtener conclusiones sobre el grupo humano en su totalidad. Por el contrario, la microetnografía toma el camino inverso, parte de cuestiones más amplias o generales del grupo para intentar comprender las conductas individuales o intentar comprobarlas en los relatos personas. La macroetnografía, ¿verdad? Como focaliza el estudio de una sociedad compleja, esta investigación puede extenderse por varios años. Además, requiere la participación de varios etnógrafos o investigadores. En el caso de la microetnografía, como estudia solo un individuo, esta amerita trabajo de poco tiempo, que puede ser desarrollado por un solo etnógrafo. Buenos días, soy Abril Díaz y continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre los tipos de etnografía, sus características y la metodología de investigación etnográfica. Existen diferentes tipos de etnografía según el enfoque y el alcance del estudio. Algunos de los tipos más comunes son la etnografía descriptiva. Esta se basa en la narración detallada y objetiva de lo que ocurre en el campo de estudio, sin interpretar o analizar los datos. La etnografía interpretativa. Esta se enfoca en la comprensión o la interpretación de los significados que los participantes otorgan a sus acciones, interacciones y símbolos. Etnografía crítica. Se orienta a la reflexión y la crítica de las relaciones de poder, las desigualdades y las ideologías de la cultura observada. Su objetivo es denunciar y transformar las situaciones de opresión, discriminación o injusticia social. Etnografía aplicada. Se dirige a lo que es la resolución de problemas prácticos o al diseño de intervenciones o políticas públicas basadas en el conocimiento etnográfico. Algunas de sus características es que se basa en el trabajo de campo, o sea, es decir, en el contacto directo y prolongado con los sujetos de estudio en su contexto natural. Utiliza diversas técnicas de recolección de datos como lo es la entrevista, la encuesta, el diario de campo, la grabación de audio o video. También busca comprender la perspectiva de los participantes, sus significados, valores y motivaciones sin imponer categorías o juicios externos. También se apoya en la teoría antropológica y sociológica para poder analizar e interpretar los datos obtenidos. Y tiene un carácter holístico, es decir, que intenta abarcar todos los aspectos de la realidad social estudiada. También es flexible y adaptable a las condiciones y las circunstancias de campo, sin seguir un protocolo rígido o preestablecido. La metodología de investigación etnográfica es el conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para estudiar una cultura o un grupo social desde una perspectiva holística y participativa. La investigación etnográfica implica la observación directa
y prolongada de los sujetos de estudio en su contexto natural. Buenos días, soy Daniel Cornejo y les estaré hablando acerca del estudio de caso. Es un estudio detallado de un tema en específico. Los estudios de caso se utilizan habitualmente en la investigación social, educativa, clínica y empresarial. El diseño de la investigación del estudio de caso suele incluir métodos cualitativos, pero a veces también se utilizan métodos cuantitativos. Sus características: particularista, estudia intensiva y profundamente un fenómeno. Descriptivo, diferencia entre las partes del componente del todo. Heurístico, crea nuevos significados para ampliar la experiencia. Inductivo, descubre la relación y el género de la hipótesis. Los objetivos: explorativo, cuyos resultados son usados para formular una pregunta para iniciar una investigación. Objetivo descriptivo, ayudan a describir y comprender mejor el caso en particular. El objetivo explicativo, orienta para facilitar una interpretación de un caso. Y siguiendo con la exposición que ya mis compañeros les vienen desarrollando sobre la etnografía y estudios de caso, en esta oportunidad yo les voy a hablar de la metodología, los tipos, los aspectos y la diferencia que hay entre la etnografía y el estudio de caso. Ante que todo, metodología. Esta metodología es de los estudios de caso, que hay una serie de pasos que se deben de seguir para la elaboración de un trabajo de investigación enmarcado en la investigación cualitativa. Tenemos que primero se tiene la identificación de caso. ¿Qué es lo primero que debemos de tener? Para poder empezar una investigación tenemos que saber qué es lo que queremos, y para saber qué es lo que queremos buscamos esa problemática que vamos a desarrollar. Ejemplo, vamos a estudiar el comportamiento de los estudiantes en el municipio de Leonardo Infante. Ya tenemos detectado cuál es el caso. Luego tenemos la recopilación de datos. ¿Cuáles serían la recopilación de datos en este caso? En este caso sería ir a todas las instituciones educativas para saber de buena mano cuál es ese comportamiento que tienen los estudiantes dentro de las instituciones en nuestro municipio. Luego tenemos un análisis de datos. Una vez conformado, teniendo todo este compendio de datos ya recabados desde las diferentes instituciones, nos sentamos a analizar el comportamiento de los estudiantes en cada una de las instituciones para ir sacando conclusiones, pequeñas conclusiones que nos van a llevar al siguiente paso, que es la interpretación del resultado. Esa interpretación, ¿por qué tal alumno se comporta en esta institución de esta manera y por qué en esta otra institución no se comportan de tal manera? ¿Cuáles son esos factores que intervienen en este comportamiento de los muchachos? Luego tenemos la elaboración de conclusiones. Estas elaboraciones salen de toda esta serie de investigaciones, de entrevistas, de observaciones, de encuestas que se realizan en las diferentes instituciones, colocando como ejemplo el estudio de caso, que sería el comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas. Y ahí damos esas conclusiones. Estas conclusiones son ¿para qué? Para ponerlas en práctica y llegar a cabo a otro capítulo de este trabajo investigativo, que es el planteamiento nuevamente de un problema que viene ya con unas especificaciones muy específicas para darle resultado o para darle solución a esta problema. En los aspectos complementarios tenemos, como le venía diciendo, la entrevista, la observación, análisis comparativos, análisis crítico y reflexiones críticas. En estos análisis comparativos es donde esta investigación nos va a llevar a comparar el resultado de una institución con el resultado de la otra institución para poder tener una reflexión y poder dar unos aportes que ayuden a solventar la problemática que se esté presentando dependiendo del trabajo de investigación que hemos elegido. Luego tenemos diferentes tipos de metodología o de trabajo que se pueden utilizar. Únicos, múltiples, longitudinales, descriptivos, explicativos y críticos. ¿Cuáles son estos tipos de trabajo de investigación únicos? Los que se enmarcan en un solo problema, en una determinación. ¿Por qué este marcador es negro? Así, la investigación usted la va a buscar en este tipo de problemática que usted ha detectado, el marcador. Luego tenemos los múltiples, esto es que abarcan diferentes temáticas
pero que estén relacionadas. Ejemplo, porque el marcador es negro y está recubierto con algo plástico. Ahí son dos tipos de problemas. Porque tiene una tapa negra en vez de azul. También es otro tipo de problema. Ya tenemos tres tipos de problemas en un solo problema. O sea, por eso se habla de múltiples. Además tenemos los longitudinales. Los longitudinales, como su nombre lo dice, de longitud, de larga duración, porque nosotros tenemos que ver, tenemos que procesar, tenemos que observar, tenemos que observar ese proceso que está llevándose a cabo en ese proyecto. Normalmente, como les decía del sistema educativo, cómo ha sido la evolución en el sistema educativo, si se toma como ejemplo este tipo de proyectos, lo vamos a ir midiendo a través del tiempo. Por ejemplo, un año. Vamos a ver cómo va a ser el sistema educativo en Venezuela durante la escolaridad 23-24. Eso lo vamos a ir viendo por etapas a través de un plan de acción que se va a realizar con unas semanas, ahí donde hacemos el corte, donde hacemos las evaluaciones, donde hacemos las reflexiones y así mismo le vamos dando continuidad hasta que llegue a su final. Luego tenemos los descriptivos, son aquellos tipos de investigaciones, como su nombre lo indica, de describir un hecho. No lo va a profundizar, sino que usted lo va a describir. Luego tenemos el explicativo, como su nombre también lo dice, de explicar el fenómeno que ocurre dentro de una problemática, que solamente se va a basar en explicar ese tipo de fenómeno que ocurre en esa problemática. Tenemos los críticos. Es un tipo de investigación, como su nombre lo dice, que tiene un carácter demasiado crítico que muy poco se suele utilizar. Es complejo, de que no tiene solución a simple vista y que amerita demasiado tiempo. Asimismo, tenemos una diferencia entre etnografía y estudio de caso. Normalmente, los proyectos o los tipos de investigación se enmarcan en la metodología de estudios de caso y no etnográfico, porque la etnografía, como su nombre lo dice, es el estudio de cultura de un individuo o de un colectivo en general para saber el comportamiento, mientras que los estudios de caso se enmarcan en buscar, investigar y solventar la problemática de un problema determinado, bien sea en una comunidad, en una población o en una ciudad general. Esto ha sido toda nuestra exposición, esperando que te haya sido del agrado de todos. Que pasen un feliz día. Gracias.